buenas tardes. Pues yo creo que ha entrado todo el mundo que estaba en la sala de espera. Estaré pendiente de los que estén por llegar. Eh, Muchas gracias. Veréis que la sesión está siendo grabada, así que os permitirá también volver sobre lo que se hable esta tarde o compartirla con otros participantes. Gracias por incorporaros a esta sesión sobre herramientas LegalTech. Enseguida doy paso a Blanca Narváez, la directora general de la Fundación Mutualidad Abogacía, y solo recordaros que si queréis hacer alguna pregunta para nuestro ponente, para Juan Carlos Fernández, podéis hacerlo a través del chat y estaré pendiente para poder luego comentárselas a Juan Carlos. Así que muchísimas gracias y os dejo por aquí. Gracias. Blanca, cuando quieras. Pues buenas tardes. Estamos encantados de celebrar un nuevo campus legal que, como sabéis, lidera Susana Santos. En esta ocasión, el campus legal es sobre Legal Tech al rescate de los abogados. Es cómo las herramientas tecnológicas pueden contribuir a facilitar la labor y el ejercicio profesional. La abogacía somos conscientes de que está ya empezando a entrar en esa transformación y digitalización. Es lenta pero segura y van habiendo pues, muchos cambios y bueno, pues los profesionales no podéis estar ajenos a todos estos cambios, estos modelos de trabajo y esta simplificación del trabajo o determinadas tareas que podían resultar pues, menos edificantes que ahora pues, a través de la tecnología puedan llevarse a cabo de manera más ágil, ¿no? Es un reto por una parte, pero también una gran oportunidad mejorar poco a poco, ¿no? Esas tareas que quizás son más rutinarias y poco edificantes, pues que puedan ser eficientadas y que se puedan ir aportando valor a través de herramientas tecnológicas, empezando desde el software de gestión, facturación, bases de datos, certificaciones, evidencias digitales, bueno, hasta ofrecer servicios a través de servicios jurídicos a través del online y del uso de marketplace para captación de clientes. Bueno, es destacable además la usabilidad de la inteligencia artificial y cómo va a transformar la manera de trabajar y aumentará la eficiencia de todos los servicios. Y bueno, todo ello con una mirada en esa ciberseguridad que nos permite pues, proteger nuestros datos y cumplir con la normativa actual en materia de cumplimiento normativo de protección de datos. Y para hablar de todo esto, pues tenemos hoy aquí a Juan Carlos Fernández. Juan Carlos es abogado especialista en Derecho de la Tecnología, Protección de Datos y Ciberseguridad. Es CEO y founder de Tecnogados. Y bueno, yo os dejo aquí con él, que es quien nos va a dar estos insights hoy y esta inspiración para adaptar nuestras maneras de trabajar y tratar de explorar nuevas herramientas que puedan simplificar vuestro trabajo, hacerlo más eficaz y ser más competitivos. Así que adelante, Juan Carlos, deseando escucharte. Vale, pues nada, gracias Blanca por esa introducción tan cariñosa y gracias a Mutualidad por permitirme volver otra vez nuevamente con vosotros. Y como estaba hablando previamente con Susana, bueno, vengo a dar mi granito de arena y mi experiencia técnica y que yo mismo aplico en mi despacho. Y sobre todo venimos a ayudar, ¿a qué? Ayudar al pequeño despacho, a ese pequeño abogado para que tenga posibilidad de ofrecer servicios que las dan las grandes firmas gracias y a través del uso de la nueva tecnología. Bueno, aquí ya teníamos la presentación. Por dar una definición de LegalTech, de las muchas que se pueden llegar a ver que no se ha ido la pantalla. Perdonad un momento que se ha ido la pantalla. Vale. No, ahora, es que quería que se viera solo la pantalla, disculpar que se nos ve la ventanita y no se veía. Bueno, una de las muchas definiciones que decía es, sobre todo, vamos a utilizar la tecnología ¿para qué? Para ganar en eficiencia y eficacia. No vamos a hablar de herramientas concretas, ¿vale? Vamos a hablar de metodología, un sistema de trabajo en el que el despacho, el abogado, el profesional pueda coger distintas herramientas comerciales de las cuales hay mucha competencia entre ellas para aplicar en cada fase del embudo del ejercicio de la abogacía. ¿Cuál es la finalidad? Pues reducir costes al despacho,
conseguir esa mayor accesibilidad a esa fuente de datos, incluso a la captación de clientela, como bien decía Blanca, y sobre todo basado en qué, basado en innovación tecnológica. Eso es lo que venimos a aplicar. No podemos dejar pasar por alto en este momento y con el ruido que ha hecho la semana pasada, no sé si habéis seguido el culebrón de OpenAI con la destitución del CEO, la reincorporación. Bueno, estamos viendo efectivamente momentos tecnológicamente, pues eso, muy bonitos para aquellos que nos gusta la tecnología y vemos sobre todo esa importancia de la inteligencia artificial en ese despacho de la abogacía. Aquí os voy a lanzar una pregunta, ¿oportunidad o amenaza? Sé que gran parte de los que estáis aquí estáis viendo la IA como una amenaza, es decir, a ese abogado de una grande firma que está empezando, que busca jurisprudencia, que estudia casos, resoluciones, podría llegar a entender que la IA puede ser una amenaza, pero yo creo que es todo lo contrario, es decir, le va a facilitar esa labor humana de acceder de manera muchísimo más ágil a esa información y el resto del tiempo pues podrá aplicar un valor totalmente diferente. Con lo cual, yo y vosotros y cualquiera vamos a entender que la IA viene a ayudarnos, como vino Internet en su día, como han venido las bases jurídicas en su día, con lo cual no es una amenaza y así os lo voy a hacer ver. Y ya no solo que lo diga yo, sino podemos ver como solo hace unos días en el Confilegal, en el Confidencial ya se veía la revolución de la IA, trae al mercado legal nuevas firmas, fondos y viejos bufetes en apuros. Eso sí, aquí os dejaba una muestra de empresas que todos conocemos, Kodak, Blockbuster, Olivetti, Atari, empresas que fueron grandísimas a nivel mundial y no supieron adaptarse a esa tecnología. Como decía Darwin, la especie que mejor sobrevive no es la más fuerte, sino la que mejor se adapta al cambio. Y aquí en este sentido, pues vamos a ver cómo los despachos podemos adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Y ojo, sí, efectivamente ese viejo bufete que únicamente utiliza la tecnología en el Word para redactar ese modelo de denuncia, pues podría llegar a verse efectivamente afectado o adelantado por otros despachos donde le den una usabilidad mayor porque podrán ofrecer precios más competitivos y llegar a un mayor número de clientes echando prácticamente las mismas horas que en ese despacho. Y aquí ya no solo también venía el Confidegal, sino que para mí una figura totalmente representativa que se pudo ver en el pasado congreso de Málaga, de la abogacía. Manuel Marchena decía que los que menos riesgos van a correr frente a la inteligencia artificial son los abogados. Podría sonarnos raro, pero yo totalmente estoy de acuerdo con estas palabras de Marchena, en el que dice que efectivamente el vínculo cliente-abogado, ese no lo va a desaparecer con la IA, esa llamada para ver cómo está el asunto, ese ánimo, esa pena de banquillo con lo que se alargan los procedimientos y en el cual hay que estar cerca del cliente, eso la IA no va a venir a hacerlo. Y la IA tampoco va a sustituir ese universo de LegalTech que también que no sustituyen tampoco a esa persona. Es decir, tenemos herramientas, LegalTech, como las vamos a ver, tenemos IA, pero detrás hay personas y hay abogados que tienen ese contacto ese contacto, ya os digo, abogado-cliente, que es efectivamente un contacto donde al final acaba habiendo muchas veces esa amistad a lo largo de ese procedimiento. Pero para mí una de las palabras más importantes que remarca, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, es, ojo, no quita que la metodología de trabajo tenga que cambiar. Y esas son para mí las palabras claves. Metodología. Es decir, un sistema de trabajo basado en tecnología que podamos aplicar en el ejercicio de la abogacía. ¿Qué nos va a permitir esta metodología? Pues, como hemos dicho, ofrecer servicios a clientes igual que las grandes firmas, con accesos a base de datos jurídicas, con herramientas CRM, con automatización de procesos, con captación de clientela, cierre de procedimientos, cifrado de datos, seguridad de la información, cumplimiento normativo en protección de datos. Ahí es donde vamos a ver ese sistema de trabajo que tiene tanto un pequeño despacho como un gran despacho. Ese gran despacho tiene grandes herramientas que lo dan y nosotros como pequeño despacho utilizaremos herramientas que yo denomino SaaS, que es pago por uso, es decir, pagas una pequeña licencia mensual y te permite pues, utilizar esa herramienta.
Si hablamos de IA y uso que podemos darle en nuestro despacho, es muy importante conocer lo que son los prompts. Los prompts es saber cómo puedo interrogar a esa inteligencia artificial para que me dé un resultado acorde a lo que yo necesito. Primero tengo que identificar claramente la consulta, luego tengo que decirle qué público es el que está haciendo esa consulta, es decir, somos abogados, somos estudiantes, somos un usuario, le tenemos que dar contexto, es decir, queremos un lenguaje culto, queremos un lenguaje coloquial, tenemos que también darle tareas y qué prestación, de dónde se van a coger esas fuentes de datos. Podemos hacerle a la IA que busque en distintas URLs ese contenido. Podemos también darle a la IA, y ojo con el riesgo que va a tener, que vamos a ver después, documentos para que no se busque esa información que queremos en la IA. Y realmente luego cuando nos den esos resultados, pues efectivamente luego vamos a hacer con pequeñas preguntas esos ajustes. Es decir, un resultado de mucho volumen de información, podremos decirle efectivamente al resultado que nos ha dado la inteligencia artificial, oye, ajústame esto al lenguaje jurídico en 5 apartados, con 5 fundamentos de hecho o lo que queramos decirle, y efectivamente la IA nos dará ese primer borrador que posteriormente nosotros deberíamos. Pero ojo, que la IA tiene riesgos, como decía antes. Para mí uno de los riesgos más importantes y desconocidos puede irse a privacidad y a propiedad intelectual. Vimos hace unas semanas, ya unos meses, un problema que surgió en un desarrollador de Samsung que subió un código fuente a inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para que le validara ese código y para que se lo optimizara. ¿Qué es el riesgo que corre? Oye, que si te lees los usos y términos de la inteligencia artificial, dice que toda aquella información que tú estés subiendo para poder solicitar cualquier tipo de respuesta se almacenará en su nube para aumentar el conocimiento de la herramienta. Con lo cual, ¿qué pasa? Que si tú luego, como sucedió, le pides que te genere código, puede utilizar ese código que ese trabajador de Samsung, de manera seguramente sin ese conocimiento, subió en su día y se quedó en la herramienta así accesible para cualquiera. Así que mucho cuidado en ese tema. Ahora las empresas, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos asesorando a las empresas? Pues en esa regulación de políticas y uso de dispositivos de empresa, aplicar esos riesgos en inteligencia artificial para que el trabajador conozca que sí puede o no puede acceder al uso de inteligencia artificial a través de herramientas corporativas y a través de, pues, de un entorno profesional. Sobre todo por eso, porque aquello que se puede llegar a subir, datos personales, incluso de clientes, contactos, o incluso lo que decíamos, el know-how de la empresa, esa propiedad intelectual, desarrollo de código fuente, podría llegar efectivamente a hacerse público y no poder luego posteriormente ejercer ese derecho al olvido, ese borrado, esa supresión de datos, sino que la misma inteligencia artificial lo irá utilizando para las siguientes consultas. Otro riesgo que hay grande es, ojo también con el uso comercial, es decir, aquello que nos devuelve la IA es de la base de datos de que ellos tienen, con lo cual darle un uso comercial directamente a esa respuesta, pues podría llegar incluso a incumplir, pues eso, pues, si no citamos la fuente en la que se recogió este tipo de datos, con lo cual no solo hay que esperar a los resultados, sino hay que hacer un estudio un poco más prospectivo para llegar. Hablamos de lo que decíamos de confidencialidad y protección de datos. Ojo con lo que subimos, con esos documentos jurídicos que podríamos subir a la inteligencia artificial para que nos haga un resumen, para que nos haga cualquier cosa. Si subimos este tipo de resoluciones y no van anonimizadas, podría dar lugar a que efectivamente esos datos se quedaran comprometidos para siempre y la posible infracción efectivamente en esa brecha de confidencialidad, ese tratamiento de datos sin consentimiento de los interesados que podría llegar a darse. Aquí decíamos de, ojo, en empresa vamos a regular estos usos de la IA a través de esos contratos de prestación de servicio con los trabajadores, de regular esos usos, regular las políticas de uso de dispositivos de empresa para limitar esos riesgos en IA. Hablamos de OpenAI y vamos a ver la posibilidad que nos van a brindar nuevas tecnologías. ¿A qué? A poder utilizarlas, pero en algo importante, es decir, en nuestro repositorio personal.
Es decir, nuestra base jurídica de nuestras sentencias, con nuestras demandas, con nuestras contestaciones, con todo aquello que nosotros tenemos en el despacho, que es como aquel decir nuestro know-how profesional, vamos a poder llegar a utilizar esta inteligencia artificial para que la fuente de acceso a esa información que le demos están validadas. También tenemos este tipo de repositorios que están empezando a desarrollarlo, pues grandes software de empresas jurídicas. ¿Para qué? Para que toda esa base de datos grandiosa que tiene la inteligencia artificial no se alimente de esos motores, sino de las propias resoluciones que ya tienen ellos validadas, descargadas, con lo cual le damos una seguridad jurídica muy grande a esa respuesta de información. Y para mí la diferencia, sobre todo, que viene a resolver la inteligencia artificial es que es capaz de entender la pregunta que le vamos a hacer. A fecha de hoy, cuando nosotros lanzamos cualquier tipo de consulta, nos hacen las consultas por búsquedas de palabras y todos sabemos que efectivamente es encontrar muchas veces una aguja en un pajar. Si la IA viene a resolver a que yo le haga una pregunta de cuál es el siguiente documento procesal que tengo que presentar en cualquier fase en un procedimiento judicial, me va a ahorrar trabajo. Si yo quiero decirle que me busque resoluciones en las cuales el tribunal resuelve en este sentido, va a entender qué es lo que hace y me va a dar esas resoluciones, con lo cual la inteligencia artificial generativa no es un problema, es decir, es una herramienta, nos va a ahorrar mucho trabajo y horas de estar buscando algo que no es un valor diferencial, algo que era pues ese trabajo a última hora del día cuando tienes poca energía y te dedicas a buscar esa opción. Ya os digo, también vamos a tener la posibilidad de automatizar procesos, es decir, a través de un RP podríamos conectar los resultados que nos da la inteligencia artificial con nuestra base de datos, con nuestros documentos, con lo cual vamos a obtener, ya os digo, esa automatización de este tipo de procesos que nos va a venir a ayudar mucho, mucho tiempo a los abogados. Aquí os dejo bueno, una lista de directorios de los tantos que hay, cada día hay más, pero yo os digo, mucho cuidado con aquello que se sube. ¿Por qué? Porque tenemos que tener constancia. Es decir, tenemos herramientas que ya nos dicen, que nos transcriben audios de las reuniones y nos los resumen, nos los escriben en distintos idiomas, ¿no? Nos generan audios de contenido en texto. Mm, Tenemos en videoconferencia, igual nos graba la videoconferencia y nos saca los resúmenes de la reunión. Perfecto. Ojo con saber qué herramientas y cuál es la finalidad de ese contenido. Es decir, si a mí me saca un resumen de una reunión, lo tengo perfecto, pero ojo, si ese contenido en la reunión se compromete para alimentar esas bases jurídicas, no sería apropiado utilizarlo en la empresa. ¿Por qué? Porque efectivamente se comprometería la confidencialidad. Cuando nos vamos a herramientas que son de pago, ahí va a empezar a estar esto ya muy bien regulado y muy limitado. Estas herramientas que yo siempre digo que cuando son gratis, al final el producto eres tú, es decir, ChatGPT, pues al final le estás alimentando para que mejore sin coste económico ninguno, pero efectivamente dándole mucha información para que el sistema cada día sea más inteligente. Eso llevado a información confidencial de despacho es un riesgo muy grande que no podemos asumir ningún despacho. Aquí os vengo a dar una metodología, una de las que podríamos dar cientos de ellas, pero la finalidad para mí es lo que vengo a venir arriba a la izquierda. Es decir, nosotros como abogados y con el uso de la tecnología tenemos que dar más por menos. Es decir, tenemos que dar un servicio al cliente como una gran firma y efectivamente a un precio competitivo. Eso podemos llegar a conseguirlo, como yo os digo, efectivamente teniendo, pues yo soy muy lean para emprender, es decir, vamos a ver qué herramientas son necesarias, cuáles no, qué despacho es necesario, cuál no. Puedo trabajar desde casa porque el despacho con el cliente puede irme a cualquier tipo de coworking, de la abogacía, de cualquier otro para esa reunión con el cliente porque al final lo tengo fuera. Puedo acudir a la videoconferencia. Con lo cual, vamos a tratar efectivamente de no repercutir todos nuestros costes en el cliente, sino tener la posibilidad de ser muy ligeros y optimizar este tipo de procesos. Vamos a hablar al principio de captación de clientela, es decir, dónde está el cliente y cómo llegamos a él. Que en un principio, cuando un abogado arranca, suele ser de lo más complejo. Es decir, que un cliente acabe confiando en ti
o acabe encontrándote a ti. Luego vamos a ver las distintas tomas de contacto que podemos tener y qué sistemas podemos emplear para automatizar ciertos tipos de contactos, sobre todo cuando no es un cliente, sino son cientos. Es decir, cuando es uno, pues vamos a tener en la cabeza el cliente, el asunto y todo. Pero cuando empezamos a tener muchos clientes, pues nos podemos valer de distintos CRM para tener al día los distintos contactos con los distintos clientes para que ningún cliente se sienta que su servicio no es un servicio personal. Vamos a ver qué herramientas o qué podemos utilizar para estudiar cualquier tipo de asunto que nos llegara al despacho y ver la posibilidad de la garantía o la viabilidad del proceso y si es asumible. Así como, pues, la redacción tanto de presupuestos como de hojas de encargo con ciertas herramientas que nos van a llegar a automatizar este tipo de proceso. Así como, pues, luego presentar impuestos y cualquier otra cosa que un pequeño despacho puede llegar a hacerse por sí mismo. O vamos a ver qué bases de datos o cómo vamos a prestar ese servicio al cliente y, por último, qué medidas vamos a tomar en ese cierre de ese asunto para que efectivamente implementemos ese sistema de trabajo. En captación de clientela, al principio, pues hablaba también Blanca de esos marketplaces, es decir, pues todos conocemos aquellas empresas que por un lado tienen contactos, lead, de clientes que necesitan servicios jurídicos y por la otra parte tienen una base de datos con abogados especialistas por zonas geográficas y por materia. Con lo cual ahí existe una posibilidad de llegar a captar a ese potencial cliente que necesita ese servicio dándote de alta en esos distintos marketplaces que vosotros veréis que hay cientos de ellos. Algo totalmente también que cualquier despacho, grande o pequeño, tiene que tener es una web corporativa. Y dentro de su web, por ejemplo, si metéis a la despacho a Tecnogados, pues ahí tenemos una cartera con los servicios que ofrecemos y para mí lo más relevante de la web que es el blog. ¿Por qué? Porque en el blog vamos o comentando sentencias o apariciones en medios o casos de éxitos. ¿Para qué? Para que aquellos potenciales clientes que nos visitan pues sepan cuál es nuestra materia y qué resultados hemos tenido satisfactorios. Pero ojo, que tenemos una cosa muy importante, que posicionamos por SEO. Es decir, cuando alguien en Google hace una consulta, hay dos maneras de posicionar. Es decir, pago por clic, sales en los primeros puestos y cada vez que alguien haga clic en tu página del despacho, vas a pagar entre euro o 2 euros porque las consultas pues de los despachos de abogados, el coste por clic es un coste elevado, o tienes la posibilidad de posicionar por SEO, es decir, de manera orgánica, sin coste, por contenido. ¿Eso cómo se hace? Pues generando contenido de valor. Y cuanto más contenido de valor, más visitas tengas, pues mejor vas a posicionar. Efectivamente, ese despacho que llega a ti por posicionamiento SEO sabe que no es un servicio pues efectivamente retribuido, con lo cual le da mucho más seguridad de que aparezcas en las primeras posiciones en un coste por clic. También vamos a hablar de esas redes sociales y la posibilidad que tenemos pues, de transmitir a todos nuestros seguidores ese contenido, como decíamos, como podría ser otro canal para web corporativa para llegar a esos nuevos seguidores, el tema de los hashtags. Y aquí yo os invito a que si os gustan las redes sociales, perfecto, pero si no, tenemos posibilidad de automatizar. Es decir, yo tengo muchas publicaciones que de manera recurrente se van publicando en distintas redes sociales con un calendario editorial. No gasto tiempo, es decir, tengo un calendario editorial y voy publicando contenido y luego me van resultados, métricas, enlaces que hace a mi página web, con lo cual, pues bueno, pues tengo presencia en redes sociales, genero tráfico a mi página web a coste de muy poquita dedicación de tiempo, con lo cual ese tiempo lo puedo utilizar en otros asuntos. También es muy importante la aparición en medios, es decir, cuando alguien aparece en cualquier medio, pues efectivamente es algo que le va a dar empaque o caché a ese despacho y ponerlo. Así como el tema de podcast, que por ejemplo yo los sigo mucho, me gustan. Estuve, por ejemplo, el podcast de Susurros Jurídicos, que es un podcast también para tema de abogados, que da mucha atracción y mucho conocimiento para todo profesional de la abogacía y te entretienes, sales a correr o con la bici, bueno, pues te pones un podcast y así vas un ratito atento. Quería haceros una captura que hice de expansión jurídico del despacho Écija. Es un despacho que a mí me gusta mucho porque es un despacho que empezó en su día sobre todo captando cliente a través o enfocado en nuevas tecnologías y bajo mi punto de vista personal
entiendo y creo que ellos entendían en su día que tenían que aumentar su cartera de servicios. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil vender un nuevo servicio a un cliente, ¿vale?, que vender un servicio a alguien que no es un cliente. Con lo cual, una vez que tú tienes ya captado ese cliente, pues si les puedes ofrecer nuevos servicios, pues tienes muchísimas más posibilidades de contratar. Es decir, vas a fidelizar a ese cliente. Aquí sí, marqué en rojo pues lo más destacado del artículo, que decía, nos hemos convertido en un player global con un acento muy marcado en el campo de la economía digital. Es decir, todo aquello que toca digital, Écija tiene un gran posicionamiento y a partir de que llegan vamos a entender que tienen la posibilidad, pues, de hacer esa venta cruzada, ese cross-selling, que le van a ofrecer otro tipo de servicio, pero que tienen un muy buen posicionamiento en toda aquella que toca derecho y tecnología. Con lo cual, ahí os invito a que le pongáis a vuestro despacho o a vuestra marca personal, como yo siempre digo, un apellido. Es decir, Blanca me ha presentado como Juan Carlos, abogado, especialista en derecho tecnológico, protección de datos y nuevas tecnologías. A partir de ahí damos otro tipo de servicios jurídicos, pero ese es nuestro gran fuerte y ahí es donde en principio nos van a llegar los clientes, a los cuales posteriormente podremos ofrecer esa venta cruzada con ese tipo de servicios. Con lo cual, ahí os lanzo el guante a que busquéis algo que no es que sea lo más rentable, es aquello que os guste en el derecho, aquello que leéis de manera automática, aquello que os gusta aprender o estudiar sin que nadie lo diga. Esa va a ser vuestra posible vocación, donde enfocaría la especialización y luego a partir de ahí pues abriría efectivamente ese abanico para poder ofrecer más servicios y especializarme en distintas áreas, que en estos primeros años es muy importante. Como toma de contacto, podéis ver en distintos despachos, pues que bueno, en la gran mayoría ya tenemos el WhatsApp Business implementados en la página web. Empezamos a poder tener reserva de citas online, es decir, te metes a una página de un despacho y directamente cierras una cita con ellos en un hueco de la agenda que ellos tengan disponible, con lo cual se evita esa llamada. Yo, por el otro ejemplo, el otro día cerramos un servicio con un cliente que nos ofrecía la posibilidad de, pues eso, ejercer su derecho en tema de protección de datos y privacidad. Se sentía que no estaban las cosas bien hechas y no he hablado con el cliente. Es decir, me contactó por WhatsApp Business, le mandé una hoja de encargo y un presupuesto, aceptó el presupuesto, me hizo la provisión de fondos, ¿vale? Le mandé el correo con la prestación del servicio, con los pasos a seguir, aplicó los pasos a seguir y cerramos el asunto a partir del seguimiento que se le va a seguir dando para ver cuáles son los resultados, y no tuve un contacto personal con él. ¿Eso qué significa? Pues significa que yo ahorré tiempo de esa llamada, el cliente también, y entendimos que había esa confianza entre ambas partes en la que yo le iba a prestar el servicio y efectivamente él tenía esa seguridad. Con lo cual vamos a utilizar este tipo de medios. Otro muy clásico pues es un formulario de contacto y, bueno, y luego todo el tema de automatización de procesos. ¿Por qué quiero venir aquí el tema de automatización de procesos? Bueno, porque puede ser algo habitual, por ejemplo, en ciertos tipos de materias, donde yo en el despacho, los clientes que tenemos de protección de datos, pues de manera recurrente, pues le vamos transmitiendo información sobre nuevas resoluciones de la agencia o cualquier noticia de relevancia para ese tipo de clientes. Y aún así, luego vamos haciendo ese seguimiento personalizado para ese cliente, donde realmente detrás está un RP, una programación para que esas comunicaciones sean más programáticas que reales. Y cuando llegue la necesidad de hacer ese contacto real, pues efectivamente se descuelga el teléfono. Pero mientras tanto tienes esa atención con ese cliente de manera automática realizada y con muy poquita inversión de tiempo. Un tema relevante y esencial, y sobre todo cuando uno empieza la abogacía, es saber hacer un correcto cálculo de honorarios. Y aquí yo no os voy a decir cuáles tienen que ser vuestros honorarios, ni os voy a aplicar una fórmula de las horas por el coste que tienes, ¿no? Aquí un consejo personal y profesional, de los pocos personales que os voy a dar, es decir, hay que coger aquellos casos, primero, que tengamos seguridad jurídica y viabilidad de poder llevarlo a cabo. Y un tema interesante, es decir, si yo cojo asuntos sin tener una
pues eso, pues un resultado positivo en cuanto a ingresos. Lo que me estoy generando es mucho, mucho estrés profesional y una poca viabilidad económica. Es decir, hay que intentar llegar a ese equilibrio de poder coger ese asunto, ¿vale? Pero que ese asunto te llegue o te pueda llegar a dar los ingresos que tú llegas a necesitar. Vamos a entender que uno está arrancando, pues a lo mejor tienes menos necesidades económicas que podría tener otra persona. Aquí ya cada uno pues, puede ser libre en ese aspecto, pero sobre todo yo aquí os quiero llegar a decir eso, que ojo con cargarte de asuntos en los cuales no hay una rentabilidad, pero detrás sí hay un estrés y un cliente que quiere unos resultados independientemente de los honorarios que ajusto contigo. Con lo cual, ese cálculo de honorarios, hacerlo de manera concienzuda, sobre todo con eso, para que no os carguéis de trabajo sin rentabilidad que os va a generar estrés como cualquier persona. Respecto al presupuesto y hoja de encargo, bueno, aquí yo estoy muy contento con mi software de facturación, es un software en la nube, pagas muy poquito dinero, creo que son 10 euros al mes, que permite generar presupuestos pues casi a golpe de clic, ¿vale? Facturar luego el presupuesto a coste de otro clic. Y para mí lo más importante es que te permite presentar luego, por ejemplo, el IVA trimestral, el IVA anual, ciertos modelos casi a coste de clic. Con lo cual, bueno, pues en esos primeros años en los que estáis arrancando, que podría ser más difícil efectivamente pagar ese dinero a cualquier un asesor externo, pues podríais vosotros llevaros vuestra pequeña contabilidad, vuestra presentación de impuestos y luego efectivamente vuestra presentación de IRPF. Y también es importante saber la posibilidad que cuando alguien manda un presupuesto se puede traquear un mail. Traquear un mail significa meterle un píxel que se denomina de traqueo en el cual sabes cuándo se ha abierto ese correo y si ese correo luego pues tiene mucha iteración. Con lo cual podemos tener conocimiento efectivamente de esos presupuestos que hemos enviado, la seguridad o no seguridad de darlo. Bueno, ahí os dejo esa posibilidad de traquear ese tipo de correos para efectivamente tener la certeza de que ese presupuesto pues le ha llegado a esa persona, lo ha abierto, tiene conocimiento, incluso si se ha reenviado y si ha sido abierto por terceras personas. En cuanto a la prestación de servicio, aquí ya todos conocidos pues distintas bases jurídicas. Tenemos muchas y aquí es donde yo espero que la IA empiece a aportar mucho valor. Es decir, a esa base jurídica que ahora busca por palabras, vamos a ver si nos puede llegar a buscar por preguntas. Es decir, yo le voy a hacer una pregunta sobre un número de sentencias que quiero encontrar en un orden con una resolución en este sentido, donde el objeto de la causa sea el que le estime. Si eso me lo va a resolver la IA, bienvenida. Y si va a ser un riesgo, lo asumiré, pero me va a ahorrar mucho trabajo en un trabajo que no es un trabajo especializado, con lo cual no merece la pena. También os invito a que cuando uno arranca, trabajéis de manera colaborativa. Vemos también que hay otro tipo de ejercicio de la abogacía donde permite a los abogados asociarte a una plataforma o a la firma o la marca de un despacho para trabajar bajo su denominación, en el cual te van a dar esa cobertura entre profesionales. Pero también existe la posibilidad de hacer un trabajo colaborativo. Es decir, si tienes contactos con gentes con distintas especialidades, pues podéis llegar a trabajar. Podéis llegar a generar un despacho distribuido en el que gracias a la tecnología, gracias a la nube, gracias a la videoconferencia, gracias a los documentos corporativos compartidos de manera instantánea, os va a poder permitir a distintos trabajadores en distintos sitios de España o distintos sitios incluso del mundo, ¿vale? Para poder escalar ese proceso. Para aquello que no sepáis de ese encargo que habéis recibido, que sea especialista, poder preguntarle a un compañero que acceda al documento y que aporte ese granito de arena en aquello que queráis concretar. Y sobre todo también la prestación de servicio, algo que a los letrados pues nos da eso, es decir, ver en ese íter procesal en el que nos estamos encontrando, pues cuáles son los distintos formularios o escritos procesales que tenemos que ir empezando a, pues eso, a aplicar una vez que arranca ese proceso. Eso también, pues bueno, pues se genera en los primeros años donde no tenemos ese know-how o esa documental propia generada de la dura realidad de los primeros arranques, donde se da. Y aquí también ese trabajo colaborativo, pues muchas de los compañeros dicen, oye, ¿no habrás hecho tú algún recurso de tal?
Bueno, pues si lo tiene hecho, quita datos personales, compartes y otra vez será al revés. Pero aquí también, ya digo que las bases jurídicas y la inteligencia artificial nos va a aportar mucho valor a este tipo de formularios procesales. Un tema que a mí me gusta y al que aquí me siento especialista es el tema de certificación. Aquí podríamos utilizar LegalTech ¿para qué? Para seguridad jurídica. Es decir, ya nos dijo la Comisión Europea que, ojo, el 85% de los asuntos penales en la Unión Europea tienen componente electrónico. 85. Unión Europea. Si hablamos de Internet, hablamos de volatilidad de la huella digital y en redes sociales, pues mucho más. Es decir, aquel contenido ofensivo, calumnioso o que efectivamente queremos acreditar, ahora está y en un segundo después a lo mejor ya no está. Yo hablo con muchos compañeros y ellos acuden, bajo mi punto de vista, pues al vago esfuerzo de la captura de pantalla. Es decir, pues yo hago presento la captura de pantalla. Y yo no digo que no valga la captura de pantalla, claro que vale como fuente y medio de prueba. ¿Cuál es el problema que ese compañero puede llegar a tener a lo largo del proceso? Pues que aquello que con captura de pantalla acreditó, en el momento procesal que se aporta, ya ese contenido ya no está en red social o en Internet, y si la otra parte impugna la autenticidad, pues va a tener un problema de prueba. Es decir, esa vaga captura de pantalla y sobre todo en comunicaciones bidireccionales ya se dijo que no era prueba de cargo suficiente en temas penales para enervar la presunción de inocencia. Hay que hacer un esfuerzo más que la captura de pantalla. No siempre, es decir, si conoces la tecnología, hay cosas que siempre vas a tener disponibilidad. Pues si te impugna la captura de pantalla, ya tendrás posibilidad de presentar una pericial de parte. Perfecto. Pero aquello que puede llegar a desaparecer de ese entorno volátil, vamos a acreditarlo ¿cómo? A través de prestadores de servicios cualificados, que nos van a garantizar con sus herramientas LegalTech la autenticidad del contenido digital, la integridad de ese contenido, la fecha y la hora con ese sello de tiempo, ¿vale? Y nos va a permitir aportarlo al proceso judicial. En ese sentido, la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que aquella prueba aportada en un proceso judicial mediante un prestador de servicio cualificado goza de presunción de veracidad, es decir, que salvo prueba en contraria es auténtica. Y si la otra parte que le perjudica la impugna, le va a corresponder a ellos hacer el informe pericial. Con lo cual hay una inversión de carga de prueba muy interesante, por lo que os invito al uso de estos prestadores de servicios cualificados para obtener seguridad jurídica en evidencias digitales. En cuanto a la prestación de servicio, y algo, por desgracia, muy olvidado en el ejercicio de la abogacía, es cuando hablamos de ciberseguridad. Es decir, si yo a cualquier compañero le pongo a hablar de estos temas y qué seguridad le da a su despacho, pues le voy a incomodar, ¿vale? Pero ojo, que estamos viendo a fecha de hoy ransomware que están afectando, pues sí, a hospitales, ayuntamientos y a pequeña pyme muchísimos, que no tiene relevancia para salir en medios nacionales, pero efectivamente les están afectando. Ojo que nosotros como abogados muchas veces tratamos datos de categoría especial, es decir, datos muy confidenciales de cliente, antecedentes penales o similares, con lo cual tenemos que tener un plus en seguridad de la información, así como en tema de correo electrónico. Tenemos que tener un plus de correo electrónico y el correo corporativo obligatorio tener un doble factor de autenticación. Es decir, eso que nos da Gmail de manera gratuita si accedes por primera vez a tu cuenta desde un equipo nuevo y te envía un token de seguridad, eso lo tenemos que tener implementado en el correo electrónico corporativo. En cuanto a seguridad de equipos informáticos, exactamente igual. Vamos a tratar de trabajar un consejo como un usuario y la clave de administrador únicamente para cuando instalemos un nuevo software. ¿Para qué? Para evitar que ransomware puedan llegar a infectarnos de manera automática, ya que trabajamos con el equipo de manera automática como administrador. Muy relevante también el tema de cloud computing, es decir, a mí cuando me preguntan, ¿y dónde están más seguros los datos? Yo digo que en la nube. ¿Por qué? Porque en la nube puedo tener una copia de restauración 12 horas antes, 24. Puedo evitar que me roben el ordenador y me quede sin datos. Puedo evitar que el disco duro efectivamente se corrompa y deje de funcionar. El servicio cloud lo vas a pagar, le vas a dar tú tu seguridad y a partir de ahí, bajo mi punto de vista, todo
el tema de cloud nos permite también trabajar de manera colaborativa, de manera muy ágil. Ojo también dispositivos USB. Y ojo a los expedientes que tenemos en el USB. Si llegamos a perder ese dispositivo USB y esos expedientes llegasen a comprometerse, bajo mi punto de vista, y entiendo también que de la Agencia Española de Protección de Datos, habría una brecha de confidencialidad de la información. Es decir, un tercero podría acceder a esa información. Ojo, que eso podría llegar a ser sancionable, con lo cual obligatorio cifrar los datos en ese dispositivo USB que son confidenciales o que lleven datos personales. Obligatorio. Y ojo, que si yo borro los ficheros de un USB y se lo doy a mi hija para ir al colegio, si ese USB no vuelve, que sepáis que a coste de clic es muy fácil recuperar la información borrada de ese dispositivo si no se ha hecho un borrado seguro en el mismo. Así que mucha precaución en este sentido. Si hablamos de protección de datos, como hemos dicho, ojo que el abogado es el profesional responsable del tratamiento, el que tiene que dar las medidas de seguridad. Y como responsable, ya os digo que y datos de categoría especial tenemos que maximizar esa seguridad. ¿Quién o qué es el encargado de tratamiento? Pues es aquel profesional a que nosotros le facilitamos esa información para que hagan ese tipo de trabajo. Por ejemplo, podría ser ese asesor fiscal al que le mando las facturas para hacerlo. Ese sería el encargado del tratamiento. Y es obligatorio entre responsable y encargado tener un modelo contractual en materia de privacidad, no solo en prestación de servicio. Y ojo también, muy interesante el tema de transferencia internacional de datos y sobre todo con la nube. Es decir, si trabajamos con una nube profesional, tenemos que tener la certeza de que esa nube aloja los datos en servidores de Unión Europea. ¿Para qué? Para cumplir con el Reglamento Europeo de Protección de Datos y evitar el tema de transferencias internacionales. Ojo, mirar la región donde está vuestra nube y configurarla en entornos de Unión Europea. A mí me gusta mucho hablar de metodología Scrum, que es una metodología que se utiliza mucho en temas de desarrollo informático y se denomina metodologías por sprint. Es decir, vamos a intentar trabajar por asuntos, por franjas de tiempo y por fechas de plazos e incorporar al cliente en el asunto. Es decir, yo muchas veces antes de cerrar el asunto subo un borrador del escrito a la nube para que el cliente pueda validarlo y nosotros de manera automática trabajar con ese documento conjunto. ¿Eso que nos da? Que los dos estemos trabajando, abogado y cliente, con un mismo documento en los cuales los dos podemos estar aportando información de valor en ese documento único y nos olvidamos de versión documento 1, documento 2, documento 3. De esa manera, con este uso de herramientas podríamos llegar a hacerlo. Una vez validado el documento por ambas partes, pues lo descargaríamos y ahí ya pues trabajaríamos como en cualquier otra manera. Una vez validado el documento, firmamos, enviamos al procurador y presentamos en el proceso. Pero ese tipo de metodologías son metodologías bastante ágiles, incluso si trabajamos con distintos profesionales que nos van a aportar una amiguita en nuestro asunto en un tema especializado, ¿vale? Incorporar al profesional para que en un plazo determinado nos aporte ese valor. Aquí tenemos herramientas o pizarras tipo Trello similares que nos permite de manera gratuita, bueno, pues poder delegar trabajo. Y ya os digo, cuando es un asunto es fácil, pero cuando son muchos asuntos y muchas fechas, pues este tipo de tableros de Trello en los que le podemos poner alarmas y avisadores, pues nos automatizan prácticamente todo este tema de que sería una locura llevarlo en la cabeza y también en muchas ocasiones es bastante más ágil que la simple nota del Google Calendar. Con respecto al cierre del asunto, algo que a mí me gusta mucho es el tema de copia de seguridad y el cifrado por defecto. Es decir, antes hablamos del cifrado en el USB se puede perder, que es absolutamente necesario. Pero ojo, en aquel asunto que yo cierro y lo voy a mantener en mis sistemas informáticos, ¿para qué quiero dejar ese asunto de manera legible? Por si un día sufro una brecha de confidencialidad, puedo llegar a comprometer expedientes de muchos años. Si yo a ese expediente que ya he cerrado posiblemente no voy a acceder nunca. Y si voy a acceder alguna vez, voy a gastar 10, 15 segundos de tiempo que tardo en descifrarlo.
¿Para qué? Para evitar que si a lo largo del tiempo yo sufriese una brecha de confidencialidad, evitar que aquellos asuntos de los cuales yo no estoy trabajando se pudiera llegar a comprometer la confidencialidad de esos asuntos. Y con el tema de copia de seguridad, igual la Agencia Española de Protección de Datos nos recomienda que mínimamente tenemos que hacer copias recurrentes semanales. ¿Para qué? Pues para evitar perder esa información. Ojo, que si nosotros tenemos un ransomware, nos cifran los datos del despacho y no tenemos copia de seguridad o tenemos copia de seguridad pero la tenemos mal implementada y también se cifra, pues lo mismo entonces tenemos una brecha de confidencialidad. Y si yo tengo, no, una brecha, perdón, de disponibilidad. Y si yo tengo una brecha de disponibilidad y me quedo sin datos para poder continuar, pues lo mismo tengo que dar cuenta a la Agencia Española de Protección de Datos de esa brecha de disponibilidad. Y en consecuencia, si yo no he implementado bien mi sistema de información, podría incluso esa comunicación dar lugar a una apertura de expediente y acabar con una sanción en ese sentido. Así con lo cual, mucho cuidado con lo que hacemos en sistema de copia de seguridad. Quería ajustarme, como he hablado con Susana al principio, para dejar estos últimos 10 minutitos para responder a aquellas preguntas que ella habrá ido validando de manera a lo largo de la presentación y me pidió, y ahí lo tenéis, el correo corporativo para que aquellos que no habéis participado en directo tengáis la posibilidad, tras ver el webinar en la plataforma de Mutualidad Abogacía, pues mandarme cualquier pregunta sin ningún tipo de compromiso. Responderé a todas, así que Susana, pues nada, si me transmites las preguntas que hayan hecho los compañeros, como siempre, un placer. Muchas gracias, Juan Carlos. Estoy, bueno, animando a que participen. De momento no nos han dejado ninguna pregunta. Sí que, por ejemplo, María Fuentes nos decía que la inteligencia artificial es una oportunidad. En esa pregunta que lanzabas tú, ¿no? Que si era una oportunidad o una, como decíamos, un reto, ¿no? O no, al revés. Una amenaza, Eso, una una amenaza, una oportunidad. oportunidad. María nos decía que sin duda es una oportunidad. Por aquí Cristina nos pregunta que qué inteligencia artificial nos recomiendas usar. Bueno, yo estoy un poquito a la espera a ver OpenAI, a ver qué nos resuelve. Inteligencia artificial, si vamos a trabajar con una de nuestras bases jurídicas, pues que la tengamos implementada ahí, va a ser un nuevo módulo que podamos comprar y aplicar. ¿Va a ser interesante? Pues claro que es interesante. Pero ojo que seguramente ese módulo de inteligencia artificial tenga un coste que no va a ser económico. También que podemos utilizar inteligencia artificial, por ejemplo, vamos a esperar a ver si OpenAI o similares nos permiten utilizar la inteligencia artificial, como yo decía, a nuestro repositorio personal, para que todas las resoluciones que nosotros tenemos almacenadas en nuestra base de datos, todos nuestros textos jurídicos, podamos lanzarle preguntas y que valide sobre los mismos y no expongan esos datos. ¿Vale? Aquí yo, sobre todo, le diría a la compañera que en tema de inteligencia artificial tenemos que tener la certeza si vamos a subir documentos para cualquier tipo de análisis, que esos documentos no engloban o no van a sumar la base de conocimiento de esa inteligencia artificial. Es muy precipitado a dar cualquier tipo de legaltez o bases jurídicas porque está todo muy reciente, empiezan ya las grandes firmas a sacar pues eso, intentar posicionarse los primeros en estos servicios, pero a fecha de hoy pues hay una competencia y también una falta de madurez en este sentido que seguramente muy breve estaremos. Pues mira, nos decía además Cristina al respecto sobre su pregunta que las AI de las plataformas como Tirant Online, etcétera, son verdaderas AI. Y luego, bueno, nos han preguntado también que si el vídeo se va a grabar, esta sesión, y veréis que en unos minutos recibiréis un enlace para poder evaluarla y en unos días, confío en que esté ya el vídeo publicado en la página web de la Fundación, en el apartado de Campus Legal. Y Rocío Moreno nos pregunta que qué CRM integrado legal y de marketing nos recomienda, así que muy útil y necesario. Que muchas Vale, gracias por la sesión. nada, gracias a vosotros. Pues te voy a dar una herramienta que a mí me gusta mucho y es una herramienta que no tiene coste. O sea, ¿cuánto te va a costar? Cero. ¿Y lo puedes personalizar? Sí. Tienes una herramienta que se llama Notion, Notion, Notion. Es una aplicación que cumple con el RGPD, es decir, a lo que decíamos de transferencia internacional de datos, y te permite crear tu propia base jurídica
dentro de la plataforma, te permite crear tu propio CRM de tus clientes dentro de la plataforma sin coste, te permite automatizar procesos. Ejemplo, puedes automatizar con otro tipo de servicio como Zapier o similar, que cuando te llegue un correo de un cliente, automáticamente te lo meta a tu CRM en correos clientes. Puedes hacer barbaridades, ¿vale? Agenda, ya digo, gestión del conocimiento. Notion es una aplicación que tiene un poco de curva de aprendizaje, pero te lo puedes hacer, como yo digo, te lo puedes hacer a tu gusto. Y sin coste. Empezarías a pagar un coste muy, muy pequeñito cuando necesitaras ya unos servicios más profesionales. Y en este aspecto, por no posicionarme sobre un CRM u otro, que cada uno tiene sus ventajas y sus defectos, te invitaría a que ahora, en estos primeros pasos, de manera comedida, que pongas manos a la obra con Notion y verás cómo te va a resolver gran parte de las necesidades que puedes llegar a tener. Pues por aquí nos dicen, nada, te lo agradecen la claridad de tu presentación y poder profundizar, ¿no?, en todas las pautas que has indicado. No sé si tenemos alguna preguntita más. Si no, bueno, pues Juan Carlos generosamente nos ha dejado aquí su correo electrónico por si después reflexionando y trasteando surgen esas dudas cuando manejemos las herramientas. La verdad es que existe mucho mercado, hay diferentes marcas que puedan estar usándose, pero lo importante es entender cuáles son las necesidades, ¿no? Y seguramente haya ya una respuesta tecnológica, ¿no, Juan Carlos, para dar respuesta a Sí, esas necesidades. eso es. La gente, yo los entiendo, quieren que les dé una herramienta, pero de verdad que lo importante no es la herramienta, es el sistema de trabajo y sobre todo que la herramienta venga a ayudar. O sea, conozco despachos que se han digitalizado, sobre todo ahora con las ayudas que han dado de Pyme Digital, ¿vale? En el cual están diciendo, es que yo antes hacía procesos con menos inversión de tiempo y desde que me han digitalizado me cuesta más tiempo. Bajo mi punto de vista, eso es una mala implementación en ese sistema. Digitalizar significa automatizar procesos, reducir tiempo, ganar en eficacia, en eficiencia para el servicio de nuestros clientes. Si no hacemos eso, lo estamos haciendo mal. Con una herramienta no nos lo va a resolver, sino tenemos que hacer un sistema de trabajo y efectivamente, pues muchas veces causa errores. Es decir, esto no me funciona, pues pivoto y me voy a otra manera, a hacerlo de manera más ágil. Eso nos ha pasado Ujú. a todos hasta que damos con un sistema que se nos ajuste a nuestra manera de trabajar. Eso es, no se trata de tener todas las herramientas, ¿no?, sino de que sean las útiles para nuestra manera de Eso. trabajar, ¿no? Y no, bueno, no nos sobrealimentemos tampoco nuestro sistema de trabajo con tecnologías que luego no vayan a ser eficientes en nuestro día a día. Y sobre todo les invito a que busquen herramientas que tienen versiones gratuitas en sus primeras fases hasta que llegas a un número de cliente. Por ejemplo, te vas al tema de mailing, pues, o al tema de envío de newsletter, pues hasta que tengas 2.000 suscriptores gratis. Pues seguramente un despacho va a ser esa herramienta gratis, porque nunca vas a llegar a 2.000 suscriptores, porque no es un perfil donde haya mucha posibilidad. Entonces, ¿por qué pagar por ese servicio cuando tenemos otros que nos lo van a dar gratis? Y si hay que pagar en un momento, pues ya validaríamos si nos quedamos o pivotamos a otro CRM. Pero sobre todo eso, ser muy ágiles, porque al final, claro, si pagas pocas cuotas de muchas herramientas, acabas pagando una alta cuota y muchas de ellas no son necesarias. Ya os digo que hay muchas herramientas que os van a solventar en las primeras fases del ejercicio de la abogacía con poquito coste o sin él. Pues creo que no hay ninguna pregunta más. Por aquí se suman los agradecimientos, Juan Carlos, se suman al Agradecido. nuestro. Muchísimas gracias por acompañarnos, bueno, a todas las personas que se han conectado, a las que lo harán más tarde y también, Juan Carlos, gracias por hacer tan ameno, ¿no?, este universo del uso tecnológico de herramientas que a veces, bueno, puede ser un poco abrumador porque hay demasiadas cosas, ¿no? Y puede al final, bueno, no saber ni por dónde empezar a usarlas y puede ser una ventaja si la sabemos emplear y si no, pues un elemento un poco casi bloqueante, ¿no?, en el Sí. trabajo. Así que muchísimas gracias por hacerlo tan ameno y tan instructivo. Si no hay ninguna pregunta más, pues muchísimas gracias, buenas tardes y enseguida os dejamos un enlace para que nos podáis evaluar la sesión y nos vemos en el próximo Campus Legal. Muchas gracias. Hasta la Gracias. próxima. Gracias. Adiós.
Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias, Susana. Interesantísimo. Muchas gracias, Blanca. Esas palabras, Gracias, ¿no? Blanca. Hasta luego. Hasta luego.